Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora con esta transmisión que estamos realizando, con este webinar que hacemos desde Compartamos con Colombia. Para nosotros es un gusto poder saludarlos. Les agradecemos por inscribirse y por participar de este tipo de espacios que realizamos desde Compartamos con Colombia con el propósito de acompañar a las organizaciones sociales en estos momentos, para que tengan información actualizada, para que tengan conocimientos de calidad, para que tomen las mejores decisiones, porque sabemos que son momentos difíciles, los provocados a partir de esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo y que sabemos que genera muchos retos, y en ese sentido, para que ustedes, las organizaciones sociales, tengan la mejor información y de esta manera puedan tomar las mejores decisiones en momentos de incertidumbre. Mi nombre es Jonathan Clavijo, soy gerente de comunicaciones y mercado de Compartamos con Colombia, y para iniciar nos gustaría presentarles muy brevemente qué es Compartamos con Colombia, porque algunas de ustedes, organizaciones sociales con las que estamos, pues nos pueden conocer, pueden saber quiénes somos, pero en algunos casos algunas de ustedes pueden no conocernos o pueden no saber qué hacemos en Compartamos con Colombia. Entonces, nos gustaría compartirles muy brevemente un poco de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos desde Compartamos con Colombia, para que ustedes puedan también acudir a nosotros cuando necesiten mayor información. En primer lugar, pues Compartamos con Colombia también es una organización sin ánimo de lucro, pero en general somos un vehículo que conecta los talentos de 15 firmas de servicios profesionales que tienen una amplia trayectoria en diferentes temas legales, financieros, en consultoría estratégica, en auditoría. Son estas firmas que ustedes pueden ver acá y sobre las cuales algunos de ustedes seguramente conocerán sobre sus servicios. Y en este caso, lo que hacemos en Compartamos con Colombia es que todas estas firmas de servicios profesionales se vinculan, se conectan a través de nosotros como vehículo para llevar ese impacto y ese conocimiento que tienen las firmas al servicio de diferentes organizaciones que tienen impacto social o ambiental en nuestro país. También trabajamos con personas que tienen diferentes conocimientos en temas, como les decía, en inversión, en consultoría estratégica, en asuntos legales, en auditoría. Entonces acá pueden ver todas las firmas socias que nos acompañan, y la idea es que nosotros podamos asesorar a estas organizaciones, a ustedes como organizaciones sociales. Y se preguntarán en qué nos pueden acompañar. Nosotros básicamente fortalecemos las capacidades en las organizaciones sociales desde nuestra creación, que fue en el año 2001. Tenemos más de 19 años de experiencia y tenemos 700 organizaciones sociales, más de 700 organizaciones sociales con las que hemos trabajado en diferentes aspectos, como estrategia, estructura organizacional, en gobierno corporativo, en asuntos legales, en estrategias de medición, en modelos de negocio, en modelos financieros para las organizaciones sociales, también en estrategias de consecución de recursos. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden acudir a nosotros cuando tengan este tipo de inquietudes y pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico comunicaciones@compartamos.org, y también a través de nuestra página web www.compartamos.org pueden conocer un poco más sobre nuestros servicios y sobre nuestro esquema de funcionamiento, que es básicamente este. Nuestras firmas socias tienen el conocimiento, el talento en estas áreas que les refería previamente. También tenemos pues el conocimiento específico de Compartamos con Colombia en el sector social, y nosotros lo que hacemos es conectar ese conocimiento de esos talentos con ustedes, que son los clientes o las personas con las que trabajamos, que son los que tienen conocimiento sobre los retos del sector en el que operan, los retos de las labores que tienen, y nosotros lo que hacemos es acompañarlos para fortalecerlos en esas capacidades. Los asesoramos a ustedes para que puedan potenciar su impacto y puedan tener mejores resultados. Esto es básicamente Compartamos con Colombia. Como les decía, pueden conocer más sobre nosotros en www.compartamos.org. Y no siendo más, pues nos gustaría mucho darle la bienvenida a todas las personas que se han conectado y nos están escribiendo desde el norte de Santander, desde Cali. Nos entusiasma mucho ver que por medio de estos medios digitales podemos conectarnos desde los diferentes lugares en los que estemos. Entonces, para nosotros es un gusto poder estar con ustedes en esta sesión de hoy. En esta charla, básicamente lo que de Popayán también nos están escribiendo. En esta charla, básicamente nos queremos enfocar en novedades tributarias para las entidades sin ánimo de lucro. Nosotros sabemos que las entidades pertenecientes al régimen tributario especial
pueden tener diferentes inquietudes y por esa razón quisimos preparar este espacio para hablar sobre las novedades básicamente que han sucedido en los últimos días. Para este propósito nos acompaña Carolina Bovillier Ceballos. Ella es asociada senior del área de impuestos de nuestra firma socia Gómez Pinzón, una de nuestras 15 firmas socias que hacen parte de Compartamos con Colombia. A ella le damos la más cordial de las bienvenidas, le agradecemos por acompañarnos hoy. Carolina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Les vamos a dar solamente unas indicaciones para empezar. No vamos a hacer las preguntas por voz, les pedimos que por favor utilicemos, todos van a tener un espacio de preguntas y respuestas que está en sus computadores o en el dispositivo en el que estén. Tienen un espacio de preguntas y respuestas al cual pueden enviar las preguntas aclaratorias que tengan sobre la sesión. Entonces, en ese sentido, les pedimos no alzar la mano, sino más bien enviar las preguntas por medio de preguntas y respuestas. Y si tienen algún comentario técnico, lo pueden hacer por medio del chat, en caso de que no nos estén escuchando y de que tengan alguna novedad en términos técnicos. Y por último, les quisiéramos aclarar que, dado que el espectro de trabajo de todos los asuntos tributarios es muy amplio, en este caso y en esta charla nos enfocaremos especialmente en, como lo dijimos, las novedades tributarias a partir de lo que está sucediendo en estos momentos, para que ustedes tengan claridades no solamente sobre tiempo, sino sobre procedimientos y todas las claridades que les vamos a ofrecer en esta charla. En ese sentido, si ustedes quieren profundizar más sobre el régimen tributario especial, nosotros los invitamos a que visiten www.compartamos.org, donde tenemos en la pestaña de conocimiento todas unas aclaraciones respecto a cómo manejan sus ingresos, cómo manejan sus egresos, cómo manejan las donaciones que reciben. Entonces ahí ya están esas claridades, pero en este caso queremos enfocarnos sobre todo en los retos que se vienen ante la coyuntura actual. De esta manera, pues Carolina, te damos la bienvenida y de verdad muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y ofrecernos tus conocimientos en esta charla. Pues Jonathan, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y gracias a Compartamos por este espacio que me dan para tratar de explicar brevemente y de forma muy clara las medidas que ha tomado el gobierno a raíz del COVID-19. Entonces, tú, tal como lo dice Jonathan, la idea es darles una explicación general de lo que ha ocurrido en materia normativa y que tiene incidencia para las entidades sin ánimo de lucro y dar respuesta a esos temas puntuales. Vimos en el listado de preguntas algunas cosas más generales. En la medida que el tiempo lo permita, daremos respuesta, pero si no, pues como dice Jonathan, tienen en Compartamos un portafolio inmenso de información de webinars anteriores y de charlas anteriores que puede servirles de utilidad y que seguro tienen las respuestas a las preguntas que están planteando. Entonces, pues muchas gracias. Voy a compartir una presentación con ustedes para que la vayamos siguiendo y como dice Jonathan, pues las preguntas las vamos respondiendo al final. Jonathan, ¿me confirma si ahí la ven? Aún en este momento no la estamos viendo. Mientras tanto vamos saludando a las diferentes personas que nos escriben desde Bogotá, desde La Guajira, desde Cali, desde Armenia, Charalá, Santander y Piales, Nariño. Muchas gracias de verdad. Acá vamos a revisar para que Carolina pueda compartir pantalla en este momento. Yo creo que ahí Acá ya la podemos ver. Perfecto. ¿Sí? ¿Ahí la están Sí. viendo? Listo. Entonces, un segundo. Ahí ya creo que la deben ver en modo de presentación, ¿correcto? Es correcto. Entonces, bueno, como ya explicó Jonathan, esto principalmente son las medidas tributarias para las entidades sin ánimo de lucro. Hay muchas de las normas que ha expedido el gobierno que tienen aplicación para contribuyentes de toda índole, pero lo que vamos a hacer es enfocar esto un poquito a las entidades sin ánimo de lucro para que ustedes entiendan cómo esa maraña de normas que ha expedido el gobierno, digamos, tiene incidencia en materia fiscal. Este es el índice que vamos a tratar, plazos para presentar declaraciones de impuestos, la actualización web del régimen tributario especial, que es un tema que le interesa a todas las entidades sin ánimo de lucro, las exenciones de IVA y GMF,
impuesto predial y de vehículos en Bogotá, procesos ante autoridades administrativas tributarias, facilidad de pago y devolución de saldos a favor abreviadas. Entonces, lo primero es, digamos, como hacer un pequeño recuento de qué es lo que ha ocurrido. El 17 de marzo del 2020 se expidió el decreto 417 de 2020, en el cual se declaró la emergencia económica y social y ecológica en Colombia, y a su vez el Ministerio de Salud, con la resolución 385, declaró el estado de emergencia. A raíz de esas normas, digamos, el gobierno lo que hizo fue facultar a las diferentes entidades del Estado, a entes territoriales, autoridades de nivel central, departamental y municipal, para tomar medidas en relación con aquellas situaciones que podían tener, digamos, algún tipo de tropiezo en su funcionamiento habitual, tal como términos judiciales, plazos para cumplir obligaciones fiscales y legales de diferente índole, y a raíz de eso, lo que ha ocurrido es que tanto la DIAN como las autoridades territoriales se han visto en la necesidad de expedir un sinnúmero de normas que permitan, digamos, darle a los contribuyentes las condiciones necesarias para que puedan cumplir con sus obligaciones sin verse sometidos a sanciones o con el riesgo de, por ejemplo, de que ocurran plazos de prescripción, firmezas y demás que puedan, digamos, no ser interrumpidos si no existiera una norma que permitiera interrumpirlos, como precisamente ocurrió con algunas de las disposiciones que vamos a explicar. La primera, digamos, norma que es importante mencionar es el decreto 520 de abril de 2020, que modificó el decreto modificado en materia tributaria, donde se modificaron los plazos para presentar las declaraciones de impuestos. Yo aquí en esta tabla ustedes van a ver, digamos, los plazos como quedaron para las personas jurídicas que no son grandes contribuyentes, y que creo yo que será el caso en su mayoría de las entidades sin ánimo de lucro contribuyentes, porque no creo que haya muchos que sean grandes contribuyentes en realidad. Entonces, por eso solamente pusimos este calendario. Como ven acá, lo que estableció el decreto fue que la primera cuota se tenía que pagar entre el 21 de abril y el 19 de mayo, y ya la segunda cuota está en el siguiente slide, aquí está, que va entre el 1 de junio y el 1 de julio. ¿Qué estableció, digamos, el decreto para estos efectos? Lo que dijo es, cuando se vaya a presentar se vaya ya a empezar a cumplir con las obligaciones formales, dentro de los plazos del 21 de abril y 19 de mayo, tiene que pagarse, en este caso, el 50% del saldo, digamos, que se arrojó en la declaración del año 2018. Entonces, esa es la primera cuota a pagar, el 50% del saldo del impuesto a pagar del año 2018. Es importante tener en cuenta que en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, muchas veces, y no en su mayoría de los casos, no hay impuestos a pagar, o incluso en algunos casos ha habido saldos a favor. Eso es usual que ocurra. Entonces, lo que hizo la DIAN precisamente, existía la duda de qué pasaba si yo tenía que presentar, quería acogerme a estos, digamos, estos nuevos plazos, pero una de las condiciones que me exigían era que yo tuviera una primera cuota, un pago de una primera cuota del 50% del saldo a pagar. ¿Qué ocurría si yo no había tenido saldo a pagar en el año 2018? Entonces, lo que hizo la DIAN fue expedir una circular en lo que dijo, que esa circular es un concepto 411 del 2020, donde aclaró que si en el año grabable de 2018 no hubo saldo a pagar, pues la primera cuota del impuesto es cero. Por ende, esta primera cuota, digamos, no habría que cumplirse, no hay que presentar absolutamente nada. Lo que ocurrirá es que yo tengo en el plazo de la segunda cuota que presentar la declaración, y ahí sí, digamos, el pago de la segunda cuota, que sería el otro 50% o el impuesto a cargo, en este caso, que correspondía al año 2019. Entonces, digamos, esto es un tema importante porque obviamente los plazos se movieron bastante, y esto es un alivio no solamente para las entidades sin ánimo de lucro, sino para cualquier contribuyente del impuesto sobre la renta. También es importante mencionar que para aquellas entidades que fueron constituidas, digamos, durante el año 2019, pues evidentemente no había impuesto a cargo en el año 2018, entonces también en ese caso la primera cuota, digamos, del impuesto, pues también va a ser equivalente a cero. Por otro lado, respecto a los plazos, para aquellos contribuyentes del sector turismo, hoteles, actividades teatrales y demás, se establecieron unos plazos distintos al del resto de los contribuyentes. Entonces, como yo les mencionaba inicialmente, lo que hizo el gobierno fue establecer unos plazos para los grandes contribuyentes, que son para pagar la segunda y tercera cuota del impuesto, que son muy parecidas a los de las personas jurídicas del régimen, digamos, ordinario, que no son
grandes contribuyentes. El segundo plazo, que es para estas personas jurídicas que no son grandes contribuyentes, que es el que acabamos de mencionar y que aplica a las fundaciones, corporaciones, asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial o no que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y lo menciono porque recuerden que hay algunas entidades que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta o que están obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio, entonces digamos que no les afectarían estos plazos. Para los contribuyentes del sector turismo, hoteles, actividades teatrales y demás, sean o no entidades del régimen tributario especial, sean o no entidades sin ánimo de lucro, hay unos plazos distintos que son el pago de la primera. Parece que hemos perdido el sonido. Les pedimos unos momentos para recuperarlo técnicamente. Vamos a coordinar acá con nuestra experta invitada, con Carolina Bubilier, para revisar que pueda tener la ¿Aló? presentación. Hola Carolina, ya te volviste a Hola. conectar. Sí, por Parece eso que se cayó la llamada. No sé hasta dónde me alcanzaron a oír. no te preocupes, estábamos apenas empezando con el tema, estabas mencionando el tema de actividades culturales o del sector turismo, ahí estábamos, entonces si quieres puedes volver a proyectarnos para recuperar la conversación desde ahí y ya con eso retomamos. En este momento no estamos compartiendo la pantalla, entonces si puedes volverla a compartir. Listo, dame un segundo, por favor, Vale. ya lo hago. Perfecto. Ya estamos recibiendo preguntas por el chat. Les agradecemos. Es mejor para nosotros un poco más organizado si las recibimos por la sección de preguntas y respuestas. Entonces, les agradecemos mucho si las podemos hacer preferentemente por ahí para poderlas documentar acá y poderlas ir congregando. Entonces, Carolina, seguimos contigo. Ok, listo. Entonces, bueno, frente a los contribuyentes del sector turismo, como les mencionaba, se crearon unos plazos completamente distintos que el que los tenían los demás contribuyentes. Ellos sí tienen un plazo mucho más extenso, que va la primera cuota el 31 de julio y la segunda cuota hasta el 31 de agosto. En el caso de las personas jurídicas y mismos plazos para grandes contribuyentes para pago de segunda y tercera cuota. Esto es importante mencionarlo porque hay entidades sin ánimo de lucro, sean o no del régimen tributario especial, que pertenecen a estos sectores, a temas de turismo principalmente, muchas que manejan temas de actividades teatrales y de cultura, caso en el cual, digamos, van a ser unos plazos distintos para la presentación de la declaración de renta. Otro tema que está aquí mencionado, puede que algunos no estén familiarizados con esto, pero lo menciono porque sé que sí hay entidades sin ánimo de lucro que lo tienen, y es que los contribuyentes del impuesto sobre la renta que poseen activos en el exterior superiores a un valor de 2.000 VTs, que son como 72 billones de pesos, tienen la obligación de presentar una declaración anual de activos ubicados en el exterior, informando el tipo de activo y dónde están los activos precisamente que están en el exterior. Esta es una obligación que también se corrieron los plazos y me pareció importante mencionarla porque a veces ocurre que las entidades sin ánimo de lucro se olvidan de que son contribuyentes del impuesto sobre la renta, son contribuyentes de impuestos como cualquier otro contribuyente, solamente que si cumplen ciertas condiciones especiales, tienen algunos beneficios tributarios particulares. Pero eso no los exime de cumplir las obligaciones que se establecen para la mayoría de los contribuyentes. Por eso les digo, salvo algunos casos muy puntuales, no están obligados, pero el resto sí. Entonces, si se trata de una fundación, una corporación, una asociación, algún tipo de entidad que tiene algún activo ubicado en el exterior, entiéndase como una cuenta bancaria ubicada en Panamá, con divisas, pues tiene la obligación de cumplir con la declaración de activos ubicados en el exterior. Entonces, también lo menciono, aquí los plazos también se corrieron, van entre el 1 de junio y el 1 de julio. Eso es importante mencionarlo porque si se dan cuenta, los plazos de la renta, de la declaración de activos ubicados en el exterior y todos están muy juntas, o sea, todas están más o menos para las mismas fechas, entonces para que no se les olvide tener en cuenta eso y que no se nos pase una fecha, porque creo que ya si hay un incumplimiento no va a haber, digamos, ninguna exoneración por el incumplimiento, la extemporaneidad en sanciones, y no creo que vaya a haber alivios en ese sentido, porque ya lo que hizo el gobierno fue prorrogar los plazos.
Finalmente está el tema del impuesto sobre las ventas. En materia de impuestos nacionales, ya más adelante vamos a hablar de impuestos territoriales, pero de impuestos nacionales está el impuesto sobre las ventas. Esto también es súper importante mencionarlo. Solamente que los responsables del impuesto sobre las ventas que sean empresas de ciertos sectores específicos, transporte aéreo, hoteles, actividades teatrales, espectáculos y demás, y aquellos que desarrollen expendio de comidas y bebidas alcohólicas, tienen plazo para presentar la declaración de IVA o de Infoconsumo hasta el 30 de junio del 2020. De modo tal que si las entidades sin ánimo de lucro llevan actividades grabadas con IVA de distintas a las mencionadas, tienen que cumplir con la presentación de declaración y pago del impuesto en los plazos generales establecidos por la ley. No hay ningún tipo de alivio en los plazos para declarar el impuesto sobre las ventas. Entonces, mucha gente nos dice, pero ¿por qué si se tomaron el trabajo de mover los plazos para el tema de renta, por qué no lo hacen para el IVA? Y lo que va, digamos, lo que ha manifestado la Diana al respecto es, pues mire, en este caso, esta es plata que ya se debía haber, pues, o recaudado, uno, o dos, no hay recaudo, porque precisamente lo que ocurre es que al disminuirse los ingresos, ya hay menos facturas, pues probablemente lo que yo recibo de cada factura, pues es mucho menos, y entonces debería yo contar con los recursos, lo que me paguen en marzo y abril, pues me da los recursos suficientes para pagar el impuesto sobre las ventas. Es distinto en el caso de estos otros sectores, porque estos sectores están completamente afectados y detenidos, y muchos de los recursos recaudados en los primeros 2 meses del año se han visto, digamos, destinados a solventar temas de nómina, mantener la infraestructura y demás, cosas que en otros tipos de actividades no ocurren. Entonces, por ahora eso es importante que lo tengan en cuenta porque sí había la confusión de si había plazos especiales en el IVA para todos los contribuyentes, como había ocurrido con la renta, y la respuesta sería no, salvo que sean estos sectores específicos. El siguiente tema es el de la actualización del registro web, que no es nada distinto al proceso que se adelanta ante la DIAN para mantener la condición de entidad del régimen tributario especial. Y pues también, digamos, se hace cuando se constituye una sociedad para calificarse. Estamos hablando puntualmente del proceso que se tiene que hacer por aquellas entidades que ya estaban calificadas en el régimen tributario especial en años anteriores y que quieren continuar siéndolo para el año 2020. Lo que hizo la Administración Tributaria fue modificar el plazo para que todo el registro de la información ante la página de la DIAN se pueda hacer a más tardar el 30 de junio del año 2020. El plazo para el año 2020 inicialmente era 30 de marzo, si ustedes lo recuerdan, incluso también eran los mismos plazos para preparar las actas y para aprobar estados financieros. Sin embargo, se extendió hasta el 30 de junio. Como mencioné, lo ven ahí en la presentación, si bien, digamos, se movieron los plazos también para la reunión del órgano de dirección que aprueba, entre otras cosas, la destinación del beneficio neto excedente y los estados financieros, nuestra recomendación es no esperar hasta estar cerca a junio, porque acuérdense que va a ocurrir probablemente primero el vencimiento de la presentación de la declaración de renta. Y como en esa misma reunión se aprueban estados financieros, que son los que se toman como fuente para la preparación de la declaración de renta, nuestra recomendación es que, pues digamos, no esperen a hacer la reunión hasta allá, sino que se haga antes. De esa forma, se aprueban estados financieros, se deja todo el tema de la destinación del beneficio neto excedente listo, el acta está lista para el proceso, y pues se cuenta con la información para la presentación de la declaración de renta en los plazos establecidos por el gobierno. Ahí es importante tener en cuenta que incluso, aunque no es un tema puramente fiscal, digamos, se ha permitido y ya está establecido, incluso la Superintendencia de Sociedades sacó unas circulares al respecto, autorizando adelantar las reuniones de los máximos órganos, no solamente digamos, en este caso de las fundaciones y corporaciones y demás, sino de sociedades comerciales por medios virtuales. Entonces yo lo que recomendaría es echarle una revisada a los estatutos, verificar, digamos, las autorizaciones que han proferido las autoridades al respecto, para que si fuese necesario se haga la reunión de manera virtual, de forma tal que antes de tener la declaración de renta estén aprobados estos financieros y se cuente ya con las actas listas para el proceso de actualización. Simplemente como recordatorio, porque creo que eso es un tema que siempre genera dudas,
recuerden que para el proceso de actualización tiene que cumplirse varios requisitos. Uno muy importante y que tiene incidencia con este tema del COVID es que hay que hacer una actualización del RUT. El RUT tiene que tener la responsabilidad 04 y si bien las entidades que están calificadas seguramente tienen esa responsabilidad en su RUT, no sobra revisarlo y si es el caso proceder a la actualización porque de otra forma cuando yo vaya a hacer la transmisión de los documentos por la página de la DIAN no me lo va a permitir. Obviamente, como en este caso estamos en una coyuntura de emergencia sanitaria, pues todos estos procesos son virtuales. Todo ya está habilitado por la DIAN, ha sacado varias disposiciones y circulares al respecto para que las actualizaciones del RUT se puedan hacer de manera virtual. Lo otro que también tiene que tener en cuenta es que pues deberían ir contando con toda la información. Precisamente como no está todo el mundo en sus oficinas, mucha de documentación está en los lugares donde funcionan las fundaciones o las asociaciones, nuestra recomendación es ir tratando de recopilar la documentación. Acuérdense que dentro de la información con la que tienen que contar están las actas del máximo órgano, los estatutos que tienen que contener condiciones especiales asociadas a la actividad meritoria que realiza la entidad, a que los excedentes no son reembolsados en ninguna condición, ni durante la vigencia de la entidad, ni a la liquidación y disolución. Tienen que identificar los cargos directivos, tienen que mandar un reporte de los salarios que se han pagado a los cargos directivos durante el año 2019. Tienen que contar con unas certificaciones firmadas por el representante legal de la entidad donde de constancia que los miembros de junta directiva, fundadores y demás no han estado inmersos en situaciones de delitos ni han tenido sanciones de carácter administrativo que hayan sido, en los cuales digamos haya derivado el uso o actividades hechas a través de la entidad sin ánimo de lucro. Si no lo han allegado, tienen que adjuntar copia del documento privado de constitución, certificado de existencia de representación legal y demás documentación, así como el detalle de las donaciones. Entonces, eso es, digamos, a grosso modo lo que hay que preparar. Es mucha documentación. Entonces, nuestras recomendaciones vayan preparando lo que puedan y teniéndolo todo ya digitalizado para que sea más fácil transmitir y pues simplemente dejar para el final lo que ya, digamos, humanamente no se puede obtener cada quien, digamos, remotamente en su casa o donde esté ubicado. El siguiente tema es un tema también que es de interés para las entidades sin ánimo de lucro, es una disposición particular que sacó el Ministerio de Hacienda a través del decreto 530 del 2020, y es que ha establecido que van a estar exentos del GMF los retiros de las cuentas bancarias, bien sea de corrientes o de ahorro, que realicen las entidades sin ánimo de lucro cuando van a ser destinados única y exclusivamente para beneficiar a la población más vulnerable. ¿Eso qué significa? Digamos, eso es un tema que es muy importante aclarar porque ya hemos recibido consultas de varias entidades donde han interpretado esta norma como una exención general del gravamen a los movimientos financieros para las entidades sin ánimo de lucro y esto no es así. Lo primero es recordar una cosa muy importante y es, recuerden que las entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo con el decreto 2150, de forma expresa, el gravamen a los movimientos financieros es un egreso procedente en su totalidad. ¿Eso qué significa? Que cuando yo prepare mi declaración de renta del año 2020, todo el gasto del gravamen al movimiento financiero, o incluso preparando ahora la del 2019, todo el gasto del gravamen al movimiento financiero es un egreso procedente para la entidad. ¿Qué busca esta norma? Pues alivianar la caja de la entidad. Es decir, si yo tengo que hacer retiros y disponer de recursos para ayudar a la población vulnerable, pero cuando cada vez que saque plata del banco, el banco me cobra el 4 por mil, pues automáticamente yo tengo un golpe en caja que me impide disponer de todos esos recursos que tendría para las entidades, para la población vulnerable, pagando un impuesto de 4 por mil. Entonces, lo que busca esta disposición de forma temporal, es muy importante tener esto en la cabeza porque esta forma es una exención transitoria y temporal que solamente estará vigente mientras perduren las causas que motivan la declaratoria del estado de emergencia. Yo como entidad sin ánimo de lucro puedo marcar una cuenta ante la entidad financiera para que cuando yo haga retiros para beneficiar a la población más vulnerable no me cobren el 4 por mil.
¿Qué necesito para eso? Lo primero es que tengo que dirigir una comunicación a la entidad vigilada, que en este caso será la entidad bancaria, para marcar las cuentas. Puedo marcar hasta 2 cuentas de ahorro corriente, solo hasta 2. Tengo además, después de eso, en esa carta que le mando a la entidad financiera, tengo que manifestar bajo la grabada de juramento que los retiros de las cuentas serán solo para beneficiar a la población más vulnerable. Y una vez desmarcadas las cuentas y haber hecho este trámite, tengo que hacer llegar a la DIAN dentro de los 15 días siguientes copia de las cartas que mandé a la entidad financiera. Lo siguiente que hay que hacer es que una vez finalizada la causa de la declaración de emergencia, dentro de los 15 días siguientes a que eso ocurra, yo tengo que informarle a la DIAN el monto de los retiros que hice de estas cuentas y detalle del destino y la identificación de los beneficiarios de los retiros. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Si se dan cuenta, primero, esto es una exención de carácter supremamente particular. Solamente se permite para 2 cuentas. Yo tengo que manifestar bajo la grabada de juramento qué voy a hacer con ese dinero. Y lo más importante tener en cuenta y que está ahí subrayado en la presentación es que es para beneficiar a la población más vulnerable. Eso es, yo tengo que demostrar qué significa eso. Esto significa personas que están en situación de hambre o en situaciones médicas complicadas, o el típico caso de que hay gente que no tiene mercados, o sea, todos, digamos, un poco su sentido común, entender que es la población más vulnerable. Población más vulnerable no es que yo le tengo que pagar el contrato al señor proveedor de la papelería, que es que no le paga. Entonces voy a sacar la plata de la cuenta y le pago al señor porque esta es una población más vulnerable. No. Eso tiene que ser, digamos, situaciones particulares acaecidas con ocasión del COVID-19 que dan lugar a que yo, como parte, digamos, de mi actividad meritoria y en ejercicio, digamos, de la ayuda a la comunidad, ayudo a población efectivamente vulnerable, personas en situación de riesgo latente por hambre, por violencia, por temas sanitarios, y a raíz de, digamos, de esa situación, yo destino esos recursos a pasarle dinero a estas personas para que compren mercados, para que vayan al médico, para que se puedan transportar, etc. Pero tengo que demostrarlo. Entonces, si bien lo único que se establece es que yo tengo que informar el monto de los retiros y el destino e identificación de los beneficiarios, yo sería un poquito más exigente como entidad sin ánimo de lucro y documentaría eso. Documentaría de forma detallada en qué voy a gastar esta plata, cómo se ejecutaron los recursos, aparte de la identificación del beneficiario, por qué elegiré la plata de este señor, en qué estaba ayudándole, por qué era población vulnerable. Y todo eso porque obviamente si yo no suministro la información como corresponde dentro de los 15 días siguientes, o la suministro, digamos, de forma indebida, o la administración tributaria en una verificación se da cuenta que yo lo que hice fue aprovecharme de una exención para pagar cosas que no eran apoyo a la población más vulnerable, pues a mí me pueden sancionar. Dentro de las sanciones que me pueden imponer son sanciones asociadas a no informar o informando indebidamente a la DIAN, y sin contar con otro tipo de sanciones que, digamos, no es por, digamos, ser terrorista un poco, pero incluso yo podría llegar a estar inmerso en situaciones de abuso en materia tributaria, que es básicamente utilizar una norma de manera favorable para evadir un impuesto que en situaciones ordinarias yo hubiera estado obligado a pagar. Entonces, eso es una recomendación que estamos haciéndole a muchas entidades para que tengan en cuenta que esto sí solamente tiene como finalidad soportar y ayudar a población vulnerable y solo en ocasión de esta situación particular de emergencia sanitaria. El otro tema es el tema del IVA. Y ahí, pues, digamos, voy a contar brevemente cuál es el objetivo de la norma, porque mucha gente dice, esta norma no entiendo, y de dónde, porque hablan de donaciones y de extensión de IVA, si nadie entiende por qué sin las donaciones no hay IVA, pero ya voy a explicar hacia dónde vamos. Lo que establece este decreto es que durante el mismo tiempo que dura la emergencia, digamos, no se va a considerar venta las donaciones o cualquier acto que implique la transferencia del dominio de bienes para el consumo, y estos son también particulares para el consumo humano, animal, vestuario, elementos de aseo y demás. ¿Qué ocurre? La regla general en materia tributaria es que la transferencia de bienes corporales muebles, y esto es muy importante mencionarlo, a cualquier título, incluso donados, regalados para autoconsumo, se consideran venta. Entonces, si por ejemplo el éxito
para ponerlo en términos, digamos, claros y como un ejemplo muy simple a la vista, si el éxito quiere donar parte de la comida que tiene en sus alacenas, pues ya es de él y es parte de su inventario, y quiere donárselas a terceros, cada vez que saque un producto para donárselo a un tercero, tiene que liquidar el IVA y causarlo como si estuviera vendiendo la comida, el producto específico de alimentación que digamos esté sujeto a IVA y causarlo y pagarlo y liquidarlo común y corriente a la administración tributaria. Entonces, lo que está estableciendo esta norma es, mire, cuando usted esté en un evento en que usted quiera donar o entregar a título gratuito bienes para, bien sea consumo humano y animal, es decir, aquí están mercados, concentrado para perros, etcétera, vestuarios, elementos de aseo, medicamentos, y los quiere entregar de forma gratuita, eso que por regla general daría lugar a la causación del impuesto sobre las ventas, no va a dar lugar a esto. No hay en ese caso que liquidar ni pagar el IVA. ¿Qué se exige? Simplemente que sean este tipo de bienes que están mencionados en la norma y solamente para conjurar causas que dieron lugar a la declaratoria de emergencia. Entonces, pues si yo soy dueño de un laboratorio y quiero regalarle a un hospital muy pobre insumos y dispositivos médicos y medicamentos, lo puedo hacer sin ningún inconveniente y no deberé causar IVA en esos casos y simplemente lo regalo ya. ¿Qué límite pone la norma? Y es que no aplica la exención cuando el beneficiario de la donación sea un vinculado económico del donante. Esto es muy importante porque lo que podría ocurrir es que, por ejemplo, una entidad, una empresa grande, digamos, que sea productora de alimento para animales, que además tenga una fundación como parte, digamos, de su actividad social, tiene una fundación, la cual, digamos, tiene la calidad de fundador y de controlante de la entidad, coge los alimentos para animales y se los dona a su fundación. En ese caso, como hay una vinculación directa entre el fundador y donante, y el beneficiario de la donación, en ese caso lo que dice la norma es, en ese caso yo no le acepto no causar el IVA. Ahí lo tienen que causar. De forma tal que lo que busca la norma es done, regale, pero a terceros, a gente que no tenga nada que ver con usted, no buscando un beneficio tributario, sino simplemente de verdad conjurando las causas que dieron lugar a la declaratoria de emergencia. Por otro lado, tenemos el caso del impuesto predial y de vehículos. Esto también es un tema general para todo tipo de contribuyentes de estos impuestos. Algunas entidades sin ánimo de lucro tienen inmuebles y tienen vehículos también. Entonces, lo que hizo en el caso de Bogotá, y sé que también se hizo en otros municipios como Medellín, también lo hizo, establecieron plazos distintos, digamos, a los que estaban establecidos inicialmente para el pago del impuesto predial. Lo corrió al 5 de junio con descuento y hasta el 26 de junio sin descuento. Incluso en Bogotá, que hay pago alternativo por cuotas, también se corrieron las cuotas para el pago hasta el 11 de diciembre más o menos. Y el plazo para el pago del impuesto de vehículos se corrió al 3 de julio con descuento y sin descuento al 24 de julio del 2020. Tengo entendido que también Medellín hizo lo mismo y creo que Cali también. Entonces, mi recomendación para aquellas entidades que están en otros municipios es verificar en la página de las alcaldías, donde están publicadas las disposiciones de COVID, que no son solamente tributarias, sino de toda índole. Ahí pueden encontrar los nuevos plazos para los pagos de los impuestos. Otro tema que es, digamos, relevante mencionar y que también, como ocurre con varios de los que he mencionado, no solamente es para las entidades sin ánimo de lucro, pero tiene incidencia en las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, la resolución 30 que sacó la DIAN establece ciertas medidas de urgencia para garantizar, entre otras cosas, la prestación de los servicios. Y para poder, digamos, asegurar que los contribuyentes no vean, entre otras cosas, violados, por ejemplo, sus derechos de defensa, que no se vean, digamos, inmersos en procesos que no pueden adelantar porque normalmente son presencialmente, o porque están sometidos a términos en los cuales yo tengo que acudir como contribuyente o entregar información de forma presencial. Entonces, lo que hizo la Administración Tributaria fue crear, digamos, unos esquemas de trabajo específicos, entre esos, por ejemplo, que la mayoría de los funcionarios están en teletrabajo, solamente ciertas dependencias atienden presencialmente temas muy puntuales, pero la mayoría de procesos y procedimientos se adelantan de manera virtual. Una de las cosas que se hizo fue que se estableció de forma, digamos, generalizada la notificación electrónica de los actos administrativos a la dirección registrada en el RUT. Eso ya existía en la normativa del Estatuto Tributario, pero lo que se hizo fue
más o menos general, dejarlo generalizado y porque antes, digamos, se establecía que debía ser electrónicamente o personalmente, pero prácticamente en este caso se va a recurrir únicamente a la notificación electrónica. Lo siguiente que ocurre es que se suspenden los términos. Entonces, ¿eso qué significa en español un poco? Es los contribuyentes, digamos, que estén adelantando procesos de alguna índole ante la DIAN o que tengan, por ejemplo, requerimientos en curso, que esté un proceso de liquidaciones en curso, fiscalizaciones, todos esos términos asociados a los procesos en vía administrativa ante la DIAN están suspendidos. Todos los términos están parados. Entonces, yo tenía un término de 15 días para dar respuesta a un requerimiento de información donde me pedían los estados financieros de la entidad, por si cualquier cosa, pues, y dentro de ese término de los 15 días ocurrió la emergencia económica, ese término de 15 días paró de contar, está suspendido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el día siguiente a que ya se normalice la situación y que la, digamos, las causas que dieron lugar a la emergencia económica se terminen, vuelven a arrancar, vuelven a contar los términos. Entonces, si llevaba 8 días, pues arrancaré con el día 9, una vez superada la situación. Eso ocurre, digamos, por regla general, salvo en los casos puntuales que están en la presentación. La presentación y pago de declaraciones no tienen suspendidos los términos. Yo tengo que hacerlo en los plazos fijados por el gobierno y no hay plazos adicionales, ni yo puedo decir que es que como está suspendido el término, en realidad no tiene que ser el 1 de julio, como dice la norma, sino que puede ser después. Eso no. En presentación de declaraciones no hay plazos adicionales. Los procesos de devoluciones y compensaciones que se soliciten en línea. Claro, esos términos tampoco pueden suspenderse, como lo verán más adelante y se los voy a explicar a continuación. Una de las medidas que estableció la DIAN fue la devolución abreviada de los saldos a favor, por ejemplo. Entonces, hace que me devuelvan los saldos a favor mucho más rápido. No podrían suspender esos términos porque entonces, pues, si está suspendido, no me van a devolver en el plazo que me dijeron que me iban a devolver, que era un plazo mucho más corto. Entonces, obviamente, ese por obvias razones no se puede suspender. Tampoco el de las facilidades de pago que se soliciten en línea, también lo voy a explicar un poquito más adelante. La gestión de títulos de depósitos judiciales, esto, digamos, cuando a mí me han devuelto plata o cuando a mí me han embargado y me han retenido la plata de los bancos, la forma en que me devuelven los recursos normalmente es en depósitos judiciales. Entonces, toda esta gestión para yo poder levantar los embargos, reclamar la plata, desembargar una cuenta que no me tenían que haber desembargado, no me tenían que haber embargado, perdón. Todos esos trámites sí se pueden hacer sin suspensión de términos. Es decir, la DIAN sigue trabajando para poder adelantar estos procesos, porque pues congelar la plata de los contribuyentes en este momento es el peor escenario por la situación actual. Entonces, todo eso también se va a hacer. Y lo otro que estableció la misma DIAN es que, por ejemplo, la firma de los documentos que prefiere la DIAN son válidas las firmas digitales en todos los casos, a la mecánica o escaneada. Esto es importante porque, por regla general, cualquier acto expedido por la Administración Tributaria pues tiene que venir con firma prácticamente litográfica del funcionario, so pena de que yo diga que el acto administrativo, digamos, no tiene ninguna validez, porque pues no ha sido firmado, no es un original firmado del acto administrativo, entonces lo que me están diciendo es no. Incluso con una firma escaneada, el acto es válido, pues para evitar que el día de mañana haya algún tipo, digamos, de reclamación de los contribuyentes asociados al uso de una firma que no es la original del funcionario, porque pues físicamente no lo puede hacer. Finalmente, el tema de las facilidades de pago. Esto es un tema que obviamente ya existía en las normas tributarias vigentes. Siempre ha existido facilidades para el pago en el caso de que los contribuyentes tengan, digamos, deudas insolutas o deudas que no pueden pagar con la administración de impuestos. Pueden solicitar hasta por 5 años plazos para el pago de los impuestos nacionales, renta, timbre, etcétera, etcétera. Ahí está mencionada la norma de obtención en la fuente. Entonces, lo que hizo la administración tributaria fue decir, vea, pues en esta situación las facilidades de pago van a seguirse haciendo. Los procesos para adelantarlas, voy a pedirles cierta documentación y con base en esa documentación se van a otorgar facilidades de pago más sencillamente. Si normalmente se exigen garantías o bienes inmuebles, en este caso se puede incluso manifestar que no se tienen inmuebles y con una evaluación que hace la Administración Tributaria concede facilidades de pago. Y adicionalmente, aquellos que tenían facilidades de pago con anterioridad a la ocurrencia de la situación de emergencia y estén incumplidos, se puede suscribir una nueva facilidad de pago. Eso no es usual porque una vez incumple una facilidad de pago, volver a suscribir otra prácticamente, eso no ocurre.
incluso da lugar a que se cobren todas las deudas insolutas y demás. En este caso no, lo que se está haciendo no. En este caso, si hay alguien incumplido, hay que volver a suscribir un acuerdo o una facilidad de pago. Y finalmente, un tema que puede ser de especial interés para las entidades sin ánimo de lucro es la devolución abreviada de los saldos a favor. El decreto 535 del Ministerio de Hacienda estableció la posibilidad para los contribuyentes del impuesto sobre la renta y de IVA que no sean calificados de alto riesgo en materia tributaria. Ya les voy a explicar un poco qué es eso. Se les autorice la devolución o compensación de saldos a favor mediante un proceso abreviado. ¿Eso qué significa? Que me devuelven los recursos solicitados, los saldos a favor, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de solicitud de la devolución. El proceso usual de esto son 50 días hábiles. Es lo usual. En este caso me están diciendo son 15 hábiles. O sea, es un proceso supremamente rápido, expedito, y donde además la regla general va a ser que si yo no soy un contribuyente de alto riesgo, sino que soy un contribuyente de riesgo bajo o de riesgo medio, la administración tributaria me pide una información muy básica. No me piden, por ejemplo, la relación de costos y gastos y deducciones para el trámite de la solicitud de devolución, que eso normalmente se pedía. Yo lo tengo que presentar como dentro de una vez levantado el estado de emergencia, como de los 30 días siguientes al levantamiento del estado de emergencia, tengo que entregar esa información, pero para la devolución no me piden eso, por ejemplo. Y simplemente si yo cumplo con las condiciones básicas de la devolución, me devuelven la plata, sin preguntarme absolutamente nada y sin suspenderme términos ni nada. Básicamente miran que se cumplan los requisitos formales básicos que normalmente se exigen y listo. Entonces, digamos que esto representa una ventaja, porque esto es flujo de caja bastante rápido. Y mientras que yo no sea un contribuyente de alto riesgo, pues no debería tener inconveniente. ¿Qué es un contribuyente de alto riesgo? La Administración Tributaria sacó una circular hace un par de días donde explicó claramente qué tipo de contribuyentes son de alto riesgo. Y son básicamente aquellos contribuyentes que tengan como solicitudes de saldos a favor o que hayan sido, digamos, ya presentados en el pasado, que haya habido inadmisiones de las solicitudes de saldos a favor, eso es básicamente. Cuando hay solicitudes de saldo a favor de impuesto sobre las ventas que tienen arrastres de saldos a favor de muchos periodos, más de 12 periodos seguidos. Por ejemplo, en casos donde yo tenga, donde la compensación, la devolución del saldo a favor incluya dentro de las deducciones y erogaciones que yo hice pagos a países ubicados en paraísos fiscales. Son básicamente como ciertas condiciones de contribuyentes que han tenido inconvenientes en solicitudes de saldos a favor previos ante la DIAN o donde sus gastos pueden generar sospecha precisamente por el tipo del beneficiario del pago, que es el caso de las entidades ubicadas en paraísos fiscales. Entonces, eso es una medida que es bastante favorable. Mucha gente ya la está empezando a hacer, incluso esto le aplica no solamente a entidades, sino a personas naturales. Entonces, mucha gente está apuntándole a esto porque la DIAN va a devolver la plata muy rápido. Esto no significa que no vayan a haber fiscalizaciones, puede que las haya, porque la administración tiene facultad para eso. Entonces, la recomendación es que si el saldo a favor está debidamente determinado y si no hay, digamos, un riesgo latente, que sepamos que hay algún tipo de contingencia y que el saldo a favor tiene ahí algo no tan santo, la recomendación es, pues, si se requieren recursos y flujo de caja para seguir funcionando, pues, pedir los saldos a favor en el caso que se disponga de los mismos. Entonces, pues, eso era básicamente, digamos, lo que queríamos contarles de las medidas que ha tomado el gobierno en este tema. Carolina, muchísimas gracias por esta sesión y por estas claridades que vas dejando para las organizaciones del sector social, para las diferentes organizaciones que nos han escrito desde diferentes lugares y que han participado de esta sesión. Para nosotros, pues, contar con tus conocimientos de verdad que es muy interesante. Tenemos diferentes preguntas, algunas preguntas más aclaratorias, algunas otras preguntas sobre casos puntuales. Entonces, lo que vamos a hacer, Carolina, nosotros vamos a tener aquí algunas preguntas que te voy a ir haciendo y vamos a revisar si las podemos responder acá en esta sesión. En primer lugar, nos preguntan, permíteme un segundo, que si por favor puedes aclarar qué es un contribuyente de alto riesgo.
que lo dijiste Ah, casi al final, sí. para que tengan esta información clara. Pues como les decía, lo que hizo la DIAN fue sacar una circular, que es la circular 13, y donde se dice específicamente, digamos, cuáles son aquellos contribuyentes que para la administración son ese típico caso de contribuyente de alto riesgo. Y son como 6 casos específicos. Y, por ejemplo, les voy a leer un par, sin perjuicio de, digamos, como les digo, hay una circular que lo establece. Son, por ejemplo, aquellos contribuyentes que están en una de estas causales, que ha tenido solicitudes del impuesto sobre la renta con arrastres de saldos a favor por más de 3 periodos, que tengan inadmisorios, o sea, actos administrativos de la DIAN donde les haya dicho que no, no les devuelven el saldo a favor y que no han subsanado la causal por la cual la DIAN le dijo que no les iba a devolver la plata. Entonces, yo pedí, tengo más de 3 periodos de arrastres de saldos a favor, voy a la DIAN, pido la devolución y la DIAN me dice, no, porque usted tiene esta falla en la solicitud y hasta que no la arregle, no le devuelvo la plata. Como ya hay como un precedente ante la administración tributaria de que yo pedí una devolución, lo que me va a decir la DIAN en ese momento es, usted tiene un caso pasado de la misma devolución que me está pidiendo hoy, donde yo le dije que no le iba a devolver porque le faltaba subsanar X situación y usted no la ha subsanado. Entonces yo a usted no le voy a devolver la plata en este procedimiento abreviado. Ese es uno, por ejemplo. Cuando tengo solicitudes de saldo a favor de impuestos sobre las ventas, que vengo arrastrando saldos a favor por más de 12 periodos. Entonces también, digamos, en ese caso me dice, cuando usted tiene tantos periodos acumulados de IVA, me genera sospecha, no le devuelvo. No le devuelvo por este procedimiento, me voy por el procedimiento ordinario. O suspendo la solicitud y mientras que fiscalizo y demás, o sea, en este caso no estoy obligada a devolver en el término abreviado. Eso es lo que ocurre básicamente. Por ejemplo, cuando en la solicitud de devolución del impuesto sobre la renta se evidencia que las autorretenciones que se hace el contribuyente son ineficaces. Entonces, que haya habido alguna situación particular en la que esa autorretención no era eficaz por algún motivo legal, pues la DIAN le dice, yo no le devuelvo porque no tengo tiempo de verificar las autorretenciones, en últimas. Lo que están tratando de hacer es, cuando ven situaciones que requieren mayor análisis, los sacan como contribuyente de alto riesgo. Por ejemplo, periodos, saldos a favor de arrastres de muchos periodos. Ese es un típico caso. Cuando tienen pagos a paraísos fiscales, a entidades en paraísos fiscales. Entonces me dice, yo no tengo tiempo ahorita de revisar esos pagos que usted le hizo como contribuyente a una entidad ubicada en Hong Kong. Entonces, a usted no le voy a devolver el saldo a favor de renta hasta que yo no revise su declaración. Entonces, son esos casos. De resto, si yo no estoy en curso en ninguna de estas causales, yo debería ser un contribuyente de bajo riesgo y eso podría dar a que la DIAN me devolviera la plata en procedimiento abreviado a 15 días. Vale, perfecto. Nos pedían también aclarar, por favor, los plazos para presentar la declaración de renta, que no escucharon muy bien o no entendieron muy bien si los habían ampliado o no los habían ampliado. Sí, sí, los plazos para presentar la declaración de renta se ampliaron. Ok, Se perfecto. ampliaron incluso en la presentación que quedó, pues que le puede quedar compartamos para compartir con toda la Ujú. gente. Están que los plazos se ampliaron en el caso de las personas jurídicas que no son grandes contribuyentes para pagar la primera cuota entre el 21 de abril y el 19 de mayo, la primera cuota del impuesto, y para la declaración y el pago de la segunda cuota entre el 1 de junio y el 1 de julio. Si ustedes se acuerdan, los vencimientos arrancaban en marzo. Entonces sí, Ujú. sí se movieron los plazos de renta. Listo, perfecto. También nos piden aclarar un poco aquellas declaraciones que le solicitan o requerimientos. Por ejemplo, una organización nos pregunta que tuvieron un requerimiento ahorita el 20 de abril con información relacionada a una declaración de cambio, que el plazo que les dan para responder es un mes, que si esos términos también se suspenden. Pues, digamos, en el caso que sean, si eso lo solicitó, la pregunta sería quién lo solicitó. Si lo solicitó la DIAN en el área de cambios, hasta donde entiendo, todos los plazos de la DIAN se suspendieron. Es decir, si me dan 20 días o un mes o el término que sea para dar respuesta respecto a una declaración de cambios, yo debería tener ese término suspendido hasta que digamos, se termine la causal que dio lugar a la emergencia para dar respuesta a esa información que me pidieron. Pero yo lo que les recomendaría es revisarlo de forma detallada porque yo les puedo dar fe de lo que dice en materia tributaria, pero no en materia de cambios, porque es un tema, aunque es la DIAN, es un tema completamente distinto de impuestos. Perfecto.
eh, tienen bastantes inquietudes o les generó bastante interés el tema del gravamen a los movimientos financieros. Ujú, Esto generó bastantes inquietudes. Voy a intentar recopilar algunas de estas inquietudes. Por ejemplo, de una fundación que trabaja con niños y niñas en protección temporal bajo un ujú, contrato con el ICBF, si ellos ujú. pueden tenerla, pues digamos todos estos gastos o movimientos que hagan, si ellos pueden tener esa exención de gravamen de movimiento financiero para los movimientos que hagan. Yo creo que mientras que yo pueda mostrar que esto es población vulnerable a raíz de la emergencia, porque es que acuérdense que lo que me dice a mí, digamos, la norma son, digamos, todos estos usos y todos estos recursos y todos estos retiros es porque usted está, digamos, apoyando la situación de la emergencia y es para, digamos, estos gastos son solamente enfocados a ayudar a población vulnerable con ocasión de la emergencia. Yo creería que si mi labor todo el tiempo es ayudar a esta población todos los días de mi vida, pues yo creo que en este caso es más difícil demostrar que es con ocasión al COVID-19, porque Ujú. lo que busca esta exención es hacerlo, por eso dice que es temporal y transitoria, es precisamente buscando superar las causas que dieron origen a esa situación de vulnerabilidad y que solamente se deriva del COVID-19. Entonces, pues si yo le ayudo a los niños a través del ICBF y esa es la actividad meritoria que yo realizo y lo hago todos los días, pues yo creo que la exención en ese caso no sería procedente. Es decir, yo creo que hay un riesgo de que la administración tributaria me diga no. Eso uno. Y dos, lo otro que les tenía que decir que no estaba mencionado aquí, pronto no sé si lo mencioné, creo que no, es que las cuentas que yo utilice para estos retiros son cuentas dedicadas exclusivamente para esto. Yo no puedo usar la cuenta bancaria que tiene la entidad para manejar la nómina, pagar el arriendo. Yo tengo que tener una cuenta separada solo para estos recursos y solo para los retiros destinados a beneficiar a la población vulnerable. Solo para eso. Entonces, y tiene toda la lógica. La DIAN va a querer ver yo que, de dónde estoy diciendo que esa plata sí fue un retiro para beneficiar a la población vulnerable. ¿Ven? Ujú. Entonces, de nuevo, si esta es la ayuda a la población vulnerable y es población vulnerable per se y no es con ocasión del COVID, de pronto es mucho más difícil demostrar que la extensión procede porque no es derivada de esta situación. Sin embargo, yo creo que hay que revisarlo acá caso por caso. Probablemente estos niños están en una situación todavía peor que la que estaban. Entonces, en ese caso, Ujú. yo se puedo decir, mire, si esto es población vulnerable, ya lo era, pero ahora está en una situación de extrema dificultad. Entonces, yo tengo que ayudar incluso con mayor recursos que los que ayudaba antes. Para eso abro una cuenta, pongo estos recursos puntuales aquí y todos los retiros para, digamos, beneficiar a esta población los saco a través de esta cuenta que tengo marcada y exenta al GMF de forma temporal. Perfecto. Nos piden aclaración, Carolina, sobre dos normas. La primera, ¿bajo qué norma puedo respaldar el tomar como deducible el 100% de los movimientos de los gravámenes por movimientos financieros? Si la tenemos disponible. Y también nos piden que si podemos aclarar, no, era esa básicamente la norma que nos solicitaban. Sí, No sé. es el decreto 2150. Es el artículo, es un artículo que, pues, digamos, es el decreto 2150 y es el artículo 1.2.1.5.1.21 que habla de ingresos. Ok. El segundo inciso de esa norma dice que se exceptúan de lo anterior, de las anteriores limitaciones relacionadas con los tributos pagados en desarrollo de la actividad meritoria. Esa norma de egresos dice que ese egreso para efectos de la determinación del beneficio neto excedente y dice que por regla general ese egreso, costos y gastos devengados contablemente y que tengan relación, digamos, con la actividad meritoria, que sean necesarios, etcétera, salvo, y entre otras todas las demás limitaciones que se establecen en materia tributaria para los costos y gastos. En materia tributaria, la regla general es que el gravamen a los movimientos financieros es deducible del impuesto sobre la renta, pero solo en un 50%. Eso le aplica a todos los contribuyentes. Pero lo que dice esta norma es que esa limitación que le aplica a cualquier contribuyente no le aplica a las entidades sin ánimo de lucro. A ellos no les aplica y los tributos e impuestos que pagan en virtud de la actividad meritoria, tal como el GMF, es plenamente deducible. Es decir, es un egreso procedente el 100%. Listo, perfecto. Otra pregunta, nos llegan, digamos, hay tres tipos de preguntas grandes que nos están llegando, Carolina,
Por supuesto, les pedimos a los asistentes que entiendan que hay algunos casos que son muy puntuales, que son muy específicos, que habría que revisar a detalle. Entonces, en ese sentido, les agradecemos que nosotros en esta charla, por supuesto, intentamos atender la mayor cantidad de preguntas, pero hay algunas que son demasiado específicas que sería complejo revisarlas acá detenidamente. Pero hay otras que son generales y que nos piden aclarar. Por ejemplo, te puedo decir, pues hay del impuesto de gravamen a los movimientos financieros, sobre el régimen tributario especial y sobre los plazos o procesos. Son esas tres grandes preguntas o tres grandes temáticas que nos están preguntando. Esto para ser claros es sobre los pagos del ICA, ¿hay plazos o beneficios? No, Ok, perfecto. no hay plazos. No hay, digamos, ninguna disposición en materia de impuesto de industria y comercio ni de retención de ICA, por ejemplo. Esa fue una de las preguntas que vimos en el listado que me mandaste ayer, si había algún tipo de modificación en materias de retenciones en la fuente y de ICA, y la respuesta es no. Bien. También nos preguntan, esto es más de carácter procedimental, no sé si tengas esta información, pero nos preguntan si una SAL puede en este momento, o por un lado, tomar parte de sus excedentes y destinarlos para su sostenimiento, porque en este momento no tienen ingresos y así pueden cumplir los pasivos laborales. No sé si tengas esa información. Y por otra parte, nos preguntaban también si pueden acceder a los recursos que se pagaron en exceso a la DIAN, si pueden solicitarse en estos momentos, también si de pronto tienes esta claridad. Pues a ver, digamos, tenemos un pequeño inconveniente ahí. Yo entiendo el tema de que hay entidades que no tienen recursos en este momento, pero el beneficio neto de excedente que se determina del año grabable anterior, yo tengo que darle una destinación dentro del año grabable siguiente, dentro de los años grabables siguientes específica. Entonces yo digo, voy a usarlo para estos proyectos, para ejecutar estas labores, para tal. Usualmente eso no se puede destinar como para la operación del día a día, sino para actividad meritoria. Entonces, si yo en lugar de tomar el beneficio neto de excedente y destinarlo a la actividad meritoria, me lo gasto en mi nómina, yo la destinación al beneficio neto o excedente no se la estoy dando conforme lo que me establece la ley, y lo que va a pasar es que el año siguiente, cuando presente la declaración de renta, voy a tener que pagar un impuesto del 20% sobre ese beneficio neto excedente que no destiné conforme lo establece la ley. Entonces, sí entiendo la situación, pero desafortunadamente lo que tienen que tener en cuenta es que si yo le doy una destinación distinta a la que aprobó mi máximo órgano, que es lo que me exige la ley en Colombia, yo voy a tener que pagar impuestos sobre lo que no destiné conforme lo establecí en mi acta, digamos, del máximo órgano social y como lo exige la ley. Entonces, eso es un tema que hay que tener en cuenta. Puede ocurrir que en este momento se lo empiecen a gastar por la coyuntura, en la nómina y demás, y mientras que, digamos, con el movimiento financiero del resto del año yo pueda, porque la plata es fungible, si yo tengo 10 millones de pesos para destinar al proyecto de la actividad meritoria, pero los tengo que usar para pagar la nómina durante 3 meses, pues los destino, y cuando me entren los 10, simplemente esos 10 que me entran, los utilizo para ejecutar la actividad que me comprometía con la destinación del beneficio neto excedente. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que si por alguna razón no tengo forma de demostrar la ejecución de los 10 millones en la actividad que me comprometí, lo que yo no pueda probar que ejecuté como destinación del beneficio neto excedente, me va a tocar pagar impuestos. Y frente a la segunda pregunta es si tienen, digamos, saldos a favor en la DIAN o sumas que hayan pagado en exceso a la DIAN por cualquier motivo, sí, la respuesta sí se puede pedir. Si se tienen saldos a favor, se pueden pedir a la administración tributaria por el procedimiento abreviado que les conté. Y si se tienen pagos en exceso por cualquier motivo, no sé, porque yo pagué un impuesto pensando que tenía que pagarlo y no lo debía haber pagado, yo puedo solicitar eso en cualquier momento para que la DIAN me haga una devolución de esos recursos, siempre y cuando, digamos, yo demuestre que en efecto fue un pago en exceso. También nos están llegando preguntas asociadas a asuntos laborales. Entonces, en ese sentido, me gustaría decirles a las organizaciones que en este momento están con nosotros que en www.compartamos.org/COVID-19, que se lo van a encontrar inmediatamente, ingresan a compartamos.org también para que puedan acceder, encontrarán allí todo un webinar que realizamos sobre asuntos laborales, en donde hay claridades tanto del sistema, digamos,
los pagos de pensiones, hay claridades sobre el tipo de aportes o más bien aportes, no, al tipo de acuerdos que pueden llegar las organizaciones o las entidades sin ánimo de lucro con sus empleados para el pago de nóminas o para diferentes acuerdos a los que pueden llegar para que tengan alivios en este momento. Entonces, los invitamos a que visiten esta página donde tenemos ahí mucha información al respecto. Bien, también nos preguntan si las fechas que nos estabas diciendo, simplemente para aclarar, si sabes si para la Alcaldía Mayor de Bogotá las fechas para presentar información ante la Alcaldía Mayor de Bogotá también son hasta el 30 de junio, si también son hasta el 30 de junio, si han cambiado, y lo mismo nos preguntan para las superpersonas, eh, si los documentos financieros también han cambiado en estos casos. Pues lo que entiendo, por ejemplo, es que sí se movieron los plazos para la presentación de alguna información, no sé ante la alcaldía, eso sí, no lo sé, porque no sé si la información financiera que yo tengo que presentar a la alcaldía o ante supersociedades, finalmente se movieron los plazos. Entiendo, por ejemplo, que la mayoría de superintendencias, por ejemplo, las sociedades y demás, empezaron a funcionar virtualmente y todo arrancó incluso mucho más rápido. Entonces, no sé si los plazos para presentar esa información financiera se movieron. Yo creería que en algunos casos puntuales, de pronto en el caso de las alcaldías sí, pero de pronto en el de las superintendencias no. Pero eso sí es un tema que no sé porque, pues, obvio, no es tributario, es de cumplimiento de obligaciones financieras y de Vale, reporte. no hay ningún problema. Y ya estamos cerrando esta sesión, ya estamos terminando. Les vamos a agradecer a todos por su asistencia. Vamos a tratar de tratar dos temas que han sido llamativos. Esto puede ser para otra charla, Carolina, pero nos han escrito mucho sobre facturación electrónica. Eso es otro webinar de Eso 2 es horas. otro webinar y ahí nosotros pues ya recibimos esa solicitud de parte de ustedes, hemos visto que genera mucho interés, Sí. entonces les pedimos por favor que nos excusen que este tema puntual no lo refiramos hoy, sino que lo vamos a abordar seguramente en una próxima sesión para que ustedes tengan esta información. A quienes aceptaron seguir recibiendo información por correo electrónico les llegará la invitación para que participen, porque sabemos que hay un interés particular en el tema de facturación electrónica y si es obligatorio o no para la CESAL. Y también nos preguntan sobre el régimen tributario especial, sobre, digamos, diferentes procedimientos para realizar la actualización del régimen tributario especial o algunas organizaciones que no pertenecen y que quisieran pertenecer. Entonces, no sé si hay alguna claridad ahí que podamos dar en cuanto al régimen tributario especial, en cuanto a procedimientos, que sea importante ahora con relación al COVID-19, porque también es otro tema bastante grande que podríamos abordar en un solo webinar. Sí, eso es un tema grande, pero digamos, yo creo que les puedo dar una explicación muy general. A ver, la regla general es en Colombia, es que las entidades sin ánimo de lucro, aunque sean entidades sin ánimo de lucro, aunque sean fundaciones, asociaciones o corporaciones, la regla general, de acuerdo a las normas tributarias, es que son contribuyentes del impuesto sobre la renta y pagan impuestos como una sociedad común y corriente, como el Éxito, o como Carulla, o como cualquier sociedad comercial en Colombia. Pagan impuestos igual, salvo que hagan un proceso ante la DIAN para que los califiquen dentro de una cosa que se llama régimen tributario especial. Entonces, cuando me pregunto, y una de las preguntas que hacían era que cuál es la ventaja del régimen de ser entidad sin ánimo de lucro o no. Digamos, de materia tributaria, ser entidad sin ánimo de lucro per se no da ningún beneficio tributario. Lo que da el beneficio tributario es calificarse en el régimen tributario especial. Cuando yo me califico, la DIAN me dice, sí, usted cumple con las condiciones para hacer el régimen tributario especial. ¿Qué me trae eso como consecuencia? Que yo sigo siendo contribuyente del impuesto sobre la renta, es decir, tengo que seguir presentando una declaración de renta común y corriente, pero si tengo que pagar impuestos porque tengo un beneficio neto de excedente que no destiné correctamente, porque tengo unos egresos no procedentes, que los egresos no procedentes se tienen que gravar con el impuesto sobre la renta. Mi impuesto es del 20% y no del 32% como ocurre con una sociedad comercial. Eso uno. Y lo segundo es que si yo tengo un beneficio neto excedente, entiéndase en cristiano, una utilidad en el año. Yo tengo ingresos, costos y gastos y una utilidad. Esa utilidad en el régimen tributario especial se llama beneficio neto excedente. Si yo soy parte del régimen tributario especial y yo ese beneficio neto excedente lo reinvierto en mi actividad meritoria,
en la actividad que yo hago como fundación y demás, es exento del impuesto sobre la renta. Esa es la diferencia. Mientras que una sociedad comercial, su utilidad siempre va a pagar impuestos, haga lo que haga con ella. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la recomendación es, si ustedes son fundaciones, asociaciones, corporaciones y no han hecho el proceso ante la DIAN, háganlo, porque de lo contrario, deberían estar pagando impuestos como una sociedad comercial, común y corriente. En todo, pagan impuestos sobre la renta, pagan ganancias ocasionales, tienen que terminar renta presuntiva, todo lo que le aplica a una sociedad comercial, que a una entidad sin ánimo de lucro no le aplica. Sí, requiere un poquito más de proceso, hay que ser muy organizado con la documentación. Todos los años toca hacer un proceso aburridísimo en la plataforma de la DIAN de mandar documentación para poder obtener la calificación, pero el beneficio fiscal es suficientemente bueno como para que valga la pena hacerlo. Y eso les permite que los recursos que ustedes con tanto esfuerzo consiguen, los destinen a lo que lo tienen que destinar y no a pagar impuestos. Perfecto. Una pregunta corta que nos solicitan, por favor, que la tratemos es, ¿una sal que tiene IVA a favor por compras puede solicitar la devolución a la DIAN? ¿Sabes si Sí, eso...? si tienes saldos a favor por IVA, sí, los puede pedir. Listo, perfecto. Muy bien. Ahí nos sugieren que también hagamos sobre la devolución del IVA. Bueno, hay diferentes temáticas que nos están sugiriendo, así que, pues, en primer lugar, Carolina, muchísimas gracias. Dime. No sé si creas que haya algo más que aclarar. Pues Eh, quería, digamos, hacerle una repasada muy general a las preguntas que plantearon en el listado, ajá, como las que yo, digamos, creo que pueden ser de contestar bastante cortas. perfecto. Mm, Habían unas que eran, por ejemplo, el de las ventajas y desventajas, que ya se las comenté. Había una muy puntual que era que qué pasaba si la fundación recibía arriendos, pero que entendiendo que solamente le arrendaba a personas naturales, que si tenían que cobrar IVA, y la respuesta es sí, y como se los dije, digamos, en línea con la presentación es, si yo como entidad sin ánimo de lucro realizo actividades grabadas por el impuesto sobre las ventas, yo tengo que cumplir con las obligaciones asociadas al impuesto sobre las ventas. Eso incluye liquidar, facturar y de pagar el IVA a la administración tributaria. Entonces, porque eso es una confusión muy, muy común, y es que como yo soy entidad sin ánimo de lucro, entonces yo tengo que pagar impuestos. Y eso no es cierto. La regla general es que sí tengo que pagar. Solo si cumplo ciertas condiciones, no los pago. Y si hago actividades grabadas con IVA, pues tengo que pagarlos. Entonces, esa era una de las que me parecía importante aclarar. Y ahí mezclaban en la pregunta el tema de las donaciones, decía es las únicas donaciones que reciben, yo creo que es más bien el único ingreso, entonces la respuesta es sí, tienen que liquidar el IVA, pagar el IVA, aunque sean personas naturales las que lo reciban, porque las donaciones no tienen impuestos, eso no paga impuestos en las sociedades, en las fundaciones del régimen tributario especial. Acuérdense que si son una fundación que no está calificada y recibe una donación, paga el 10% de impuesto a ganancias ocasionales, cosa que las fundaciones no ocurre. Entonces, ya cuando están calificadas. Entonces, por eso es importante hacer el proceso. Que si podían redistribuir los excedentes teniendo la situación que estaban viviendo, las recomendaciones no, salvo que yo pudiera hacer, digamos, el cambio por la plata, pero si yo lo utilizo en pagar nómina, pues voy a tener un inconveniente. Y dos, yo no podría distribuírselo a los fundadores, o sea, no podría girar la plata de los excedentes a un fundador, a un controlante, a cargos directivos, porque eso da lugar a que a mí me saquen del régimen tributario especial, me sancionan por eso, porque eso es una irregularidad del régimen. Entonces, eso, cuidado cómo se hace. Eh, Creo que esas eran como las más grandes, el tema de los auxilios económicos que se habían generado para este tipo de entidades con ocasión del COVID, principalmente la extensión de GMF y los plazos. Me preguntaban que si las agremiaciones podían realizar actos de comercio para estar exentos de los aportes para fiscales. Y lo que yo les decía es que las agremiaciones no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, entonces no les aplica ese beneficio, porque eso solamente le aplica a los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Las asociaciones gremiales no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, están obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonios. Es como un régimen distinto, que eso también me parecía fácil de aclarar. Creo que esas fueron las que vi que eran como más importantes y más sencillas de responder. Vale, perfecto. También nos preguntaban me ayudan con las fechas de los medios magnéticos. No sé a qué se refiere esa pregunta. Eso es el reporte de información exógena a la DIAN, pero Ok, esos plazos no cambiaron.
Ok, Esos plazos no perfecto. cambiaron, esos plazos están, porque es que esos, ¿y por qué? Me van a decir, pero ¿por qué no cambiaron? Pues porque es que eso no implica el pago de impuestos, no implica el desembolso de plata, que es lo que me están dando plazos, págueme más tarde, tranquilo, yo sé que está sufriendo por la situación del coronavirus, que no hay recursos, que no hay clientes, no me pague todavía, págueme después. La exógena no, la exógena es información que yo tenía en mi contabilidad desde el año 2019 y tengo que mandársela a la DIAN, para eso no Ok. hay plazo. Ujú. Las cooperativas son exentas del pago de parafiscales. El régimen cooperativo tiene unas condiciones especiales, pero hasta donde yo recuerdo, no, no están exentos de pago para fiscales. Listo. No, 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 no tengo la norma en la mano, pero hasta donde recuerdo, no, no tienen Perfecto. exención. Carolina, muchas gracias por tu tiempo, gracias por las claridades, por revisar las preguntas al detalle también de No, con nuestros mucho gusto. espectadores. Saludos a todos desde los diferentes lugares del país desde los cuales se conectaron. Me voy a permitir compartirles pantalla muy brevemente, solo para mostrarles que en nuestra página web compartamos.org, acá en la pestaña Conocimiento, Charlas Compartamos, acá pueden encontrar en primer lugar una charla que ya realizamos en su momento sobre temas tributarios y contables para entidades sin ánimo de lucro. Valga la pena aclarar que le hicimos el 16 de mayo de 2019, por lo tanto, pues tienen que revisar la información con esa claridad. Y acá también en conocimiento, en la pestaña COVID-19, estamos preparando las diferentes informaciones que consideramos valiosas. Acá está el webinar que realizamos sobre asuntos legales en materia laboral para entidades sin ánimo de lucro. Acá tenemos una información pequeña, una especie de infografía que preparó Gómez Pinzón sobre si pertenece al régimen tributario especial, debe realizar la actualización anual y acá hay unas claridades sobre esto. Y acá tendremos tanto la presentación como la charla grabada que tuvimos hoy. Entonces, Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, No, con mucho gusto. por habernos acompañado hoy. A las personas que nos acompañaron también, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta que ustedes consideren que es fundamental, por favor escríbanos al correo comunicaciones@compartamos.org, donde buscaremos la mejor manera para ofrecerles una respuesta. Muchísimas gracias a todos. Damos por finalizado nuestro webinar y les agradecemos a todos. Les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Compartamos con Colombia, también @compartamoscol y por supuesto a Gómez Pinzón, que también tiene una pestaña específica en su página web donde pueden encontrar toda la información relacionada con COVID-19. Pueden buscar en Google Gómez Pinzón Abogados y aquí van a encontrar la información que para personas naturales, personas jurídicas, ha preparado el equipo de Gómez Pinzón. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, asistentes. Que tengan una feliz tarde. Vale, que estén muy bien.